de estas reuniones de la Confederación Médica y de la Red Argentina de Salud, justamente para empezar a entrar en debate sobre la situación económica y la pandemia, la economía en salud y la pandemia. Ariel es, realmente él es gerente de un área operativa, económica y finanzas del Hospital Álvarez, fue subgerente también de otro hospital de Ciudad de Buenos Aires, es docente en ISalud, en la maestría de Economía y Gestión de Salud, también es docente de la maestría de la Universidad Favaloro de Gestión en Salud, también es docente de la UBA, es decir, el currículum es amplio, tiene trabajos presentados. Me voy a pasar toda la tarde hablando sobre él si sigo y continúo dando todos los datos que tiene. Muchas gracias, Ariel, por estar con nosotros. Para nosotros es un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, ya el año pasado participaste en la Red Argentina y yo creo que a partir de ahora vas a seguir participando. Creo que no me olvidé de decir que es el presidente de la Asociación de Economía y la Salud, que también es una asociación que tiene muchos años en el medio y viene haciendo aportes significativos siempre sobre economía y la salud. Así que, Ariel, no quiero seguir quitándote el tiempo tuyo y te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a vos, Jorge. Quiero aclarar, soy licenciado en administración. Digo, para quien no sepa la diferencia, el licenciado en economía tiene la guitarra un poquito más grande. Nos miente un poquito más. Digo, no, perdónenme. No, una chanza como para romper un poquito el hielo. En estos momentos realmente complicados para todos, para todo el mundo complicado, tanto en el aspecto de salud por la pandemia como las consecuencias económicas, ¿sí? Lo cual, bueno, permítanme esta pequeña chanza, pero vale que la aclaración. Sí, me dedico a economía de la salud, estoy especializado a través de la Residencia de Economía de la Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual, por esto me dedico ahí, pero no quiero usurpar un título que no me corresponde nomás. Bueno, muchas gracias en serio a la Red Argentina de Salud, a la COMRA. Realmente es un placer y un orgullo estar un año más con ustedes. Realmente el año pasado ha sido una experiencia maravillosa. Y este año, bueno, como dijimos recién, nos toca un poquito hablar de lo que es la salud y la pandemia. Por supuesto que llevarlo un poquito al área económica. Y me gustaría, a ver si esto, ahí pasa, ¿no? Pasó de Filmina, bien. Esto le tengo miedo, el otro día no me pasaba. Quiero arrancar comentando rápidamente cuál era la situación económica en la cual nos encontrábamos cuando llegó la pandemia. O sea, ya hace, en la Argentina fue en el mes de marzo, si no mal recuerdo, 3 de marzo creo que fue el primer caso. Después tendría que rechequearlo el dato, pero por esa fecha fue. O a mitad de marzo, más precisamente. Pero bueno, la situación no era fácil, veníamos de fuertes desequilibrios fiscales, algo que no es nuevo en la Argentina. Los desequilibrios fiscales en la Argentina prácticamente los vivimos desde que nacimos, ¿sí? La Argentina durante muchos años se financió a través de créditos o a través de emisión, y evidentemente la consecuencia fue el endeudamiento y las inflaciones y los periodos de inflación que hemos vivido. Eh, un tema importante de estos equilibrios, vuelvo a insistir, que no son desequilibrios, no es algo nuevo en la Argentina. Desde la década del 60 hasta la fecha hemos tenido nada más que 5 o 6 años con superávit fiscal. El resto de los años hemos tenido déficit fiscal. Es decir, no importa el color del gobierno que estuvo, la Argentina siempre gastó más de lo que tenía posibilidad. Otro tema que nos impacta fuertemente es que en la última década la Argentina vivió un ciclo senoidal, ¿sí? Cuando hablamos de un ciclo senoidal estamos hablando de una curva
que sube y baja, ¿sí? El famoso seno-coseno del colegio, donde en este ciclo nosotros lo que teníamos como resultado es que no crecimos. En los últimos 10 años Argentina no creció. Y el impacto es que sí crecimos en cantidad de gente, pero no en PBI, lo cual el PBI por persona bajó y evidentemente nos volvimos un poquitito más pobres. Altas tasas de inflación, esto no le cabe duda a nadie. La Argentina sufrió en los últimos años una inflación muy alta. El último año, del 2019, fue del 40%, perdón, del 60%, 40% el año anterior. Vivimos con una devaluación que hoy el dólar oficial está en 77 pesos, más el impuesto un poquito más arriba de 100. Claro que a la Argentina, decirle que desde el año 91 hasta la fecha, o sea, casi en 30 años, lo que le pasó a la Argentina es que devaluó 100 veces su moneda. Yo le recuerdo que la Argentina venía de un proceso del Austral, ¿sí? Hay algunos jóvenes que acá no recuerdan lo que es el Austral. La tengo en pantalla Marta, que seguro no lo vivió. La Argentina del año 85 pone el Austral con 0,80 centavos de Austral por dólar y terminamos en 10.000 australes por dólar. En el año 89 vivimos una inflación de 1.500% anual, 150% mensual. ¿Sí? No, 1.500 anual, 150 mensual. Lo cual realmente veníamos de una experiencia muy, muy dura. Ni que hablar del peso ley, que le habíamos sacado 7 ceros, no 5 ceros, en el año 85. Lo cual, insisto, claramente que esto no es una cuestión de un partido u otro. ¿Sí? Perdónenme, ¿hay alguien con el micrófono abierto? Por favor, que tiene ruido por detrás. Le pido, por favor, si se puede silenciar. Bueno, decía, la Argentina realmente está en una situación, o estaba en una situación previa a la pandemia complicada, ¿sí? Un gran porcentaje de hogares pobres. La Argentina tenía una tasa de pobreza alta. Estoy tratando de ver quién es, perdónenme, ¿eh? A ver si lo puedo silenciar. No, no Le pido que adelante. Juan Facundo Medrano es. Soy yo. Marcelo Facundo, no me No aparece. lo puedo silenciar. Juan Facundo Medrano, a ver. Yo no lo Ariel, puedo silenciar. Ariel, si vas a Sigo. participantes en la misma pantalla y tocas participante, te dice silenciar a bien. todos y ahí lo puedes silenciar. Ahí está. Acá está. Silenciar. Ahí lo silencié. No, ahí está silenciado. Gracias. Bien. Bueno, un gran porcentaje de hogares pobres. ¿Sí? La Argentina tiene un serio problema con la pobreza. Más allá de su medición y la metodología y demás, tiene un gran problema porque fundamentalmente es pobreza estructural. La Argentina tiene una cantidad de hogares de los cuales no cumplen con las necesidades básicas. O sea, tienen un alto porcentaje de NBI comparado con otros países. Bien. Y otra cosa que nos pasa es que tenemos un alto desempleo e informalidad laboral. Esto, como ustedes saben, repercute que gente que está fuera del sistema de obras sociales, por lo tanto, el desempleo que en los años previos a la pandemia había quedado cerca de un 10%, ¿sí? Más o menos en el año, a principio de año estaba cerca del 10%, pero Argentina había llegado a tener un 7%. ¿Y esto es mucho o es poco, un 7%? Se considera que un desempleo técnico tiene que estar en un 3 y un 5%. Esto quiere decir que hay gente que entra y sale permanentemente del sistema de
de formalidad laboral o de empleo, ¿sí? Porque cambia de proyectos, porque inicia proyectos nuevos, porque salen nuevas camadas de trabajadores. Entonces, hay un porcentaje que se considera que es normal, pero está por debajo del 5%. La Argentina, a principios de los años 90, tenía un desempleo del 3%. Y a finales de los 90 llegó a tener un desempleo del 25%. Con distintas políticas y, por supuesto, rebotes por la década de la estabilidad del dólar, digamos. Estos rebotes y los precios internacionales generaron empleo en la Argentina y estos dígitos de 25 bajaron a 7, pero nunca pudieron bajar más. Y esos 7%, o sea, el 4% más que teníamos hace 20 años, es gente que ha quedado directamente fuera del mercado laboral sin ninguna posibilidad de acceso, porque estructuralmente no tienen posibilidad de acceso. Y esa cantidad de gente, a medida que aumenta, ¿sí? A medida que va aumentando el desempleo, no vuelve, no solo ellos, sino que se incrementa este porcentaje. Y esto es muy grave. O sea, el resultado de llegar a un 25% es que hay una parte de la población que vuelve a incorporarse en épocas más prósperas, pero una parte que queda excluida en esta modalidad de empleo para siempre. Lo cual la Argentina difícilmente, por más esfuerzo y rebote que vuelva a tener post pandemia, difícilmente baje del 7 o probablemente el desempleo esté por arriba del 8. ¿Sí? Y eso es un problema desde el punto de vista estructural, porque la gente de alguna manera tiene que tener algún ingreso. Entonces necesitaremos políticas para que esa gente esté dentro de algún tipo de sistema, con algún tipo de ingreso, que el resultado por ahora ha sido subsidios, deberá cambiar. ¿Sí? Pero en el corto plazo no podemos esperar por mejores políticas que el desempleo esté por debajo del 7 e incluso el 8%, que es muy alto. Y este famoso soft default, la Argentina, ¿sí? Viene y por suerte ha salido de una cesación de pagos, ha renegociado, le ha ido bien, pero ha sido declarada en su momento en soft default, es decir, que tuvo una cesación de pagos hace muy poquito, estuvo al límite de dejar. ¿Y qué pasa si hubiese quedado en default? Se le hubiese cortado el crédito, no de corto plazo, que ya lo tenemos cortado, sino de mediano y largo plazo. La Argentina ya estuvo 8 veces en default. ¿Sí? Y volver y recuperarse de estos defaults es cada vez más complejo. Insisto, no vamos a ver los resultados de esta negociación en el corto plazo. Puede haber alguna presión menor sobre el dólar, pero no mucho más, ¿sí? Porque los problemas estructurales que tenemos son muy graves. Estos problemas que nosotros estuvimos repasando recién no son problemas coyunturales para arreglar en 5 minutos o en un periodo de gobierno. Esto nos demanda por lo menos 10, 15 años de trabajo sostenido y una misma línea, que no tiene que ser una línea política, tiene que ser una línea de Estado. No importa el color político que nos gobierne, lo que importa es que sea una línea de Estado. Y esto es lo que no tuvo la Argentina, o que si tuvo fue justamente no líneas adecuadas para el crecimiento. Esto nos pasó antes de la pandemia. Y el tema del default y la negociación durante, pero digamos que estuvimos ahí y ahora tenemos que seguir negociando porque salir de esta cesación solo fue un primer paso para ahora renegociar la deuda con el FMI. ¿Sí? Así que tampoco fue una solución. Bien. ¿Dónde? Ahí está. ¿Qué medidas fue tomando la Argentina a partir de que el coronavirus arrancó? Las primeras medidas de control y aislamiento de viajeros que se tomaron cuando la Argentina todavía no tenía casos fue en el mes de febrero, ¿sí? Donde se controlaban, fueron bastante criticadas.
mucho para decir, no, ay, la verdad es que no había mucha experiencia, y empezamos a escuchar a los europeos a decir que nos encerremos. ¿Sí? Se hicieron algunos controles, las famosas declaraciones juradas en principio, el aislamiento luego de los viajeros, hasta que se decidió cerrar la frontera. Y se decretó el aislamiento a partir del 19/3, o sea, a partir de que ya había casos en la Argentina. Actualmente estamos... Bien, con el aislamiento, sigue extendida hasta la actualidad, gradualismo, hay diferencias provinciales, se van haciendo aperturas de a poco, hay aperturas y cosas que nunca nos van a dejar a todos por contentos. ¿Sí? Ayer me tocó dar otra charla en otro marco y en algún momento la pregunta que me hicieron puntualmente sobre mi opinión es si había que abrir ya una cantidad de cuestiones, y dije no, que definitivamente no, que no deberíamos en estos momentos seguir con mayores aperturas, pero mi lógica es desde el punto de vista del sistema de salud. A medida que nosotros hacemos aperturas, el sistema de salud tiene que estar preparado para poder seguir abriendo y poder seguir atendiendo. Si nosotros en estos momentos con el sistema no podemos seguir atendiendo más gente, entonces no tenemos que seguir abriendo. Encontramos nuestro punto máximo. ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos. Es prueba y error. Nadie lo sabe, ningún país del mundo lo sabe. Los países han abierto y han cerrado, ¿sí? Han tenido idas y vueltas, todos los países del mundo. Podemos discutir cómo se hace, pero lo que es indudable es que el mundo no sabe ni tiene la última palabra. ¿Sí? Bueno, se me enojaron algunos porque hablé de algunas actividades puntuales y no les gustó. Yo espero que ustedes no se enojen si no les gusta algo, sino por el contrario me lo puedan decir y podamos tener un intercambio, ¿sí? Amistoso, por supuesto, porque nadie tiene la última palabra acá. Bueno, después se suspendió los cortes de servicios por falta de pagos, congelamiento temporario de alquileres, suspensión de desalojo, congelamiento de tarifas fijas móviles, internet, servicio telecovid que se abrió, ¿sí? Se empezó a incentivar desde el Estado la idea de la teleconsulta, el programa de emergencia para los accesos a servicios de las TIC en barrios populares, creación del programa universal para emergencia COVID y últimamente la creación del Programa Nacional de Seguimiento de Tecnologías Tuteladas, ¿sí? En la resolución 1380. Estas fueron resoluciones y medidas generales, esta última sobre el sistema de salud que les quise traer, pero, ¿sí? Hubo muchas más medidas económicas. Desde la aprobación del Fondo Especial para la Salud, un fondo millonario, donde el sistema de salud actualmente está siendo reforzado permanentemente con nuevos ingresos. La ciudad gasta, de donde yo provengo y tengo más información, más allá de los medios que todas las tenemos, gasta el 70% de su presupuesto actual en salud. ¿Sí? Lo cual es un número muy importante. Actualmente salud se está llevando todo el dinero que pueda llevarse el dinero, porque hay que seguir manteniendo un montón de cosas, ¿sí? A esto hubo un refuerzo de política social, incremento de los comedores comunitarios, merenderos, bonos para los jubilados, pensionados. Ahora viene el aumento, la discusión por arriba, por debajo de la inflación, si hubiesen ganado más con el anterior ley. Lo que es cierto es que se hicieron un montón de erogaciones desde el Estado, muchas erogaciones, los programas de producción, de trabajo, la exhibición de pago de contribuciones patronales para ciertos sectores, que se reforzó en salud. ¿Sí? Salud tiene un descuento en lo que es el SIPA, el sistema de jubilaciones, el refuerzo del seguro de desempleo, el aumento de presupuesto para inversión pública, se reflota el Procrear, se trabaja con el programa de precios máximos, financiamiento para garantizar la producción, ahora 12, el IFE, ¿sí? Paralelamente se prohíben despidos y suspensiones,
Miren todo lo que tenemos, ¿no? El programa de asistencia de emergencia, el ATP, que se sigue hasta diciembre, que de esto me gustaría después, si no lo menciono, que me lo hagan recordar, porque hoy estuve leyendo una nota muy interesante sobre cómo va a impactar en el sistema de salud. El programa de emergencia financiera provincial, la moratoria de AFIP, el apoyo de excepción destinado a gente del seguro de salud, esto donde las obras sociales le garantizan la misma recaudación que marzo de este año, ¿sí? A las obras sociales que hayan perdido financiamiento, la prórroga de acuerdos de suspensiones laborales, prórroga de doble indemnización. Yo se las voy mencionando y me voy imaginando, ¿sí?, cuánto dinero es todo esto. ¿Sí? La creación del programa de reactivación, los subsidios para contención familiares de fallecidos por coronavirus cuando no tienen de 15.000 pesos, cuando no tienen trabajo o algún otro tipo de ingreso, para jubilados también. Y además hubo una cantidad de líneas de créditos y programas asistenciales para empresas. La realidad, si yo me puedo pensar en esto, es si alcanza o no alcanza, claramente en los resultados no alcanza. ¿Sí? Después se los voy a reiterar, pero me parece que no es menor la cantidad de programas que se crearon y que el resultado no es lo que debería, no sé si lo que debería ser, pero el programa está lejos o los programas están lejos de alcanzar el financiamiento que han logrado otros países que han hecho programas 10 veces más grandes que los nuestros en volumen. Pero nosotros tenemos un límite, que es nuestro ingreso. Nosotros actualmente tenemos un déficit aproximadamente del 8% del PBI. ¿Sí? Los países que han hecho inversiones mucho más grandes, los países europeos, incluso Estados Unidos, que el Estado ha puesto una cantidad de dólares infernal, no llegaron a un déficit tan alto. O sea, nuestro problema es realmente que no tenemos plata. No tenemos, como dijimos antes, financiamiento externo y no tenemos dinero interno, ¿sí?, o PBI interno que siga aguantando esta situación. Realmente, económicamente, no hay manera, ¿sí?, de seguir repartiendo dinero y seguir generando déficit porque va a ser imposible de sostener sin que esto explote. Fíjense, la Argentina está previsto que caiga en un 12% de su PBI respecto al año pasado. Y permítanme hacer un par de lecturas de esto. Si yo les digo 12%, Latinoamérica va a caer un 9%, se calcula. Los países europeos más afectados, con mayor cantidad de muertos, van a caer aproximadamente un 15%. Esto hay que tenerlo en cuenta. A ver, ¿por qué estamos por encima de la media de Latinoamérica? Porque la Argentina ya tenía previsto que iba a caer un 2% del PBI. Y Latinoamérica tenía previsto crecer en un 1%. O sea, la brecha es del 10%. Los países que cayeron por debajo del 10%, o sea, de esta brecha, son los países que más muertos han tenido. ¿Sí? Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Los 5 meses primeros, la Argentina tuvo 3.500 muertos. Y este último mes tiene 5.000. ¿Sí? Y está cayendo lo mismo en promedio que el resto de Latinoamérica, y en promedio lo mismo que cae el mundo, menos los países más afectados. Entonces mi pregunta es, si hicimos bien o mal las cosas, pero el problema es hasta dónde lo podemos aguantar. Porque nadie espera una pandemia tan larga. O sí, la esperábamos. Nadie nos comunicó que la pandemia iba a ser tan larga. Nos empezaron a hablar de 15 días, luego otros 15 días, y luego otros 15 días. Nadie nos dijo que si la Argentina tiene a fin de año 10.000 muertos, para la Argentina va a ser un éxito. Con todo el dolor de los 10.000 muertos que podemos tener, ¿sí?
pero nosotros hubiésemos tenido 40.000 muertos en 2 meses por la velocidad y por la forma de vida que tenemos. ¿Podríamos haber hecho lo mismo que Suecia y dejar todo abierto? Y mirá, perdón que diga mirá, ¿no? Pero digo, ya estamos como conocidos, pero digo, ¿y somos como los suecos? Nos dicen que tenemos 2 pasos libres y ya armamos la mateada, tenemos los parques llenos. Los suecos respetan los 2 metros de distancia a todos lados y no hay nadie que vaya sin barbijo. Digo, realmente nuestra sociedad no estaba preparada tampoco para esto. Económicamente no estábamos preparados y para vivir esto no estábamos preparados. Algunas otras previsiones que hay es el valor del dólar, obviamente que el dólar oficial, 88 pesos para fin de año, 122. Ustedes saben que esto se maneja por expectativas, ¿sí? Una inflación del 40%. Riesgo de hiperinflación, no. ¿Por qué traigo esto? Fíjense que yo tengo el escenario y otros indicadores. Esta filmina originalmente la habíamos calculado con default y sin default. No me animé a dejarlo, porque realmente la previsión con default hubiese sido un impacto muy importante. Sobre todo, por ejemplo, nosotros creemos que el año que viene tenemos una fuerte reactivación, ¿sí? Sobre todo porque cuando más abajo estés, más fácil es levantarse, el rebote es más alto, ¿sí? Porque no es lo mismo crecer de muy poquito que crecer, esto es un porcentaje, no es el volumen total. Entonces, en porcentaje es más fácil. Ahora, si hubiésemos estado en default el año que viene, no solamente que este año hubiésemos caído cerca de un 15 o 18%, sino que el año que viene hubiésemos tenido también números negativos del PBI. Entonces, realmente estos escenarios cambian mucho, incluso había un riesgo muy serio de terminar con una hiperinflación. ¿Hoy podemos tener una hiperinflación? Yo creo puntualmente que no. Las proyecciones indican que no. Sí. Ahora, el mes que viene la pandemia se instaló, tenemos 30.000 muertos y yo no sabría qué decirles. ¿Sí? El déficit fiscal, un 8%, un número muy alto. No podemos pasarnos mucho más. ¿Sí? Las experiencias internacionales demuestran que cuando los países tienen déficit por encima del 7%, ya tienen dificultades, ¿sí? Para asumir deudas, para pagar salarios, empiezan a tener serios problemas. O problemas de inflación porque emiten y emiten y emiten. Una alta tasa de desempleo, hablábamos de un 10% que empezamos, ya estamos hablando de un 15% para fin de año, ¿sí? Y 40% de pobreza, lo cual son datos alarmantes. Cuando me hablan de la tasa de desempleo y un 15%, me dicen, bueno, no es que me dicen, pero yo siempre hablo sobre cuál es el efecto de la cuarentena y cuál es el efecto del virus. No tengo, a ver, yo no voy a defender ninguna postura, no estoy acá para eso. La verdad que lo que yo digo lo digo en nombre mío, ¿sí? Pero la tasa de desempleo, perdón, sí, la tasa del desempleo en un 15%, yo creo que también tenemos que mirar qué ocurre en todo el mundo que aumenta el desempleo. ¿Y por qué aumenta el desempleo? Porque vos mantengas cerrado o mantengas abierto, se cayó el comercio internacional primero, se cayeron las exportaciones para la industria, se cayeron las importaciones, se cayó la producción, ¿sí? Lo cual genera desempleo de por sí. Pero además, cuando empieza a haber una epidemia, como le pasa a Estados Unidos, que empieza a haber muertos y muertos y muertos, y aislamientos, tiene el mismo efecto, la gente deja de consumir, ¿sí? La gente deja de consumir de por sí, lo cual, perdón, nos vamos a silenciar. Entonces, si está, si se cae el comercio internacional, si se cae la industria nacional, si la tasa perdón, y si se cae el consumo, la gente no va a consumir, el desempleo se va a generar. ¿Podría haber cambiado con algunas otras medidas? Y podríamos haber tomado medidas mejores, sí, claro. ¿Sanitarias también? Sí, claro. ¿Sí?
pero dentro de lo que es el mundo del desempleo no lo pudimos evitar, no lo vamos a poder evitar. Lo grave de la Argentina es que ese desempleo después dejamos gente afuera si no tomamos las cosas urgentemente. Ya vuelvo a insistir, tenemos un 7, no pasemos al 8 de base. ¿Sí? Bien. Acá algunas cuestiones como los sectores más afectados, la industria alimentaria, menos afectados, la industria alimentaria, farmacéutica, equipamiento. Algunas industrias han ganado, ¿sí? El equipamiento médico. Yo tengo un amigo que tiene una fábrica de rueditas, ¿sí? Me dice, vendí ahora como nunca en la vida. Le vendió rueditas a toda la industria de salud para cambiar las rueditas de las camas, para hacer más camas, ¿sí? Me dice, vendí más que nunca. Entonces, hay industrias que han ganado, ¿sí? La de limpieza, las estaciones de servicio, o han sido menos afectadas, también hay que decirlo claramente, ¿sí? Las veterinarias, las lavanderías, las estaciones de servicio han perdido, no en la misma magnitud que otros sectores, ¿sí? Los no esenciales, la construcción, que se cae de pedazos, los servicios culturales y de ocio, turismo, ni que hablar, la actividad inmobiliaria están desesperados, ¿sí? Los transportes. Y por último, esto que no me parece menor, que son los trabajadores autónomos e informales, ¿sí? Son los que más sufren con todo esto. Rápidamente, algunos efectos sociales, impacto en el sistema de salud. Este es el dato de ayer, 8.500 personas han fallecido, ¿sí? No le sumé las de hoy digo, lo traté de actualizar, pero no quería estar cambiándolo a último momento. El aumento de problemas de salud mental, ¿sí? Esto es algo que se viene discutiendo, si la cuarentena y el encierro, lo que es claro es que previo a la pandemia, un cuarto de la población se calcula que sufre o sufrirá un problema de salud mental, y es uno de los problemas más graves que tenemos desde el sanitarismo, ¿sí? Junto a la cronicidad y los pacientes, la prolongación de la vida, son de los temas que debemos abordar. Bueno, la salud mental y los problemas se han acelerado con esto, lo mismo que el problema de los crónicos y los que no han podido acceder a los sistemas de salud porque no conseguían turnos, porque se dejaban de atender consultores externos, ¿sí? El paciente crónico pudo atenderse muchas veces por teleconsultas, pero muchas veces no, ¿sí? Los pacientes agudos que no han podido acceder a las guardias. Y acá hay que tener muy en claro un tema, ¿sí? Que es que no tenemos datos de la Argentina en estos momentos, pero que nos va a resultar fundamental. Cuando tenemos que medir los muertos con coronavirus y los muertos por coronavirus. Cuando hablamos de los muertos con coronavirus, estamos hablando de aquellos que han fallecido infectados y por culpa del coronavirus se le aceleró una patología previa o el mismo coronavirus los ha matado. Lo que me llama la atención es que cada vez más tenemos, ¿sí? Cada vez más tenemos gente joven y sin sintomatología, ¿sí? Cada día estoy escuchando y estoy viendo en estadísticas gente joven. Está bajando la edad. Yo no sé si es porque aumentó el total, no sabría bien cómo explicarlo, pero últimamente estoy escuchando de gente más joven. No porque la gente más grande no valga la pena, digo, ¿no? Porque era la población que en principio era de más riesgo. Estoy aclarando esto. Decía, un problema, o como deberíamos verlo, es la cantidad que muere con coronavirus, perdón, y también por coronavirus. La gente que no pudo acceder al sistema, ya sea por miedo o porque los sistemas se saturan. En Estados Unidos, que cuentan con estadísticas, y esto lo han mostrado, cuando iban por las 100.000 muertes por el coronavirus, de pacientes con coronavirus, tenían 150.000 muertes más que el año anterior. Es decir, tenían la gente habitual, más los 100.000 de coronavirus, más otros 50.000 que habían fallecido. Y la pregunta era, ¿por qué? ¿Estaban generando subregistro? No. El tema era que esa gente no había podido acceder al sistema de salud o a una cama de terapia. Y ese es un problema grave,
Si la gente hoy tiene un accidente de tránsito, ¿sí? Y no tiene una cama de terapia y termina falleciendo por eso, no muere con coronavirus, muere por coronavirus, muere por la pandemia. Entonces es muy, pero muy importante que cuidemos el sistema de salud. Y me parece que este tiene que ser un mensaje importante desde el sistema de salud. Y después tenemos, por supuesto, que ganadores y perdedores, que ahora los vamos a pasar a analizar en la próxima filmina dentro del sistema de salud, ¿no? Después también tuvimos un impacto importante sobre el sistema de seguridad. El tema de las personas privadas de la libertad, el tema del hacinamiento, un tema que generó mucho revuelo, ¿sí?, en nuestra sociedad, el tema de que se les da la libertad condicional, perdón, prisión domiciliaria, no quiero falsear. Obviamente que en el medio hubo gente que salió, no salió, que se pagó, que no tenía hacinamiento, bueno, cosas que nos suceden en la Argentina, en una Argentina que, vuelvo a decir, empezamos en un problema, pero era todo un tema que durante años quedó tapado, ¿sí? Porque lo sacó el virus, y el virus saca lo mejor y saca lo peor de nosotros. Sacó lo mejor de la solidaridad de los argentinos y las peores miserias. Sacó lo mejor de nuestro sistema de salud y cómo nos reconstruimos rápidamente, y sacó lo peor de nuestro sistema de salud. Y también temas como estos, temas que durante años no nos ocupamos. El aumento de la inseguridad, ¿sí? De nuevo, y la discusión política, no me quiero meter en discusión política, que si es un tema de inseguridad, que si es un tema de desarrollo social, que si las tomas, que si no. Digo, lo concreto es que sí aumenta la inseguridad, y un tema importante es la violencia de género, también aumentó. ¿Sí? Y que tampoco hay que dejarlo de lado. Un gran impacto en el sistema educativo que se adaptó. Una de las discusiones que tuve ayer es que, en mi entender, los chicos se adaptan a los cambios mucho más rápido que los adultos, y que el impacto a los chicos que pueden acceder, que no todos pueden acceder, el impacto los chicos lo van a acusar mucho menos de lo que nosotros estamos creyendo, que por supuesto los chicos necesitan contacto social, necesitan espacios libres, les cuesta mucho estar en pequeños lugares, pero por otro lado también tienen una mayor adaptabilidad que los grandes. A nosotros nos costó mucho más adaptarnos. Y un impacto ambiental, y esto podríamos decirlo que hasta fue positivo, lo cual deberíamos aprender, no digo frenar el mundo, pero deberíamos aprender que podemos tomar acciones para mejorar. No nos olvidemos que el impacto ambiental es más importante desde los determinantes de salud que el impacto del sistema de salud. Bien, un pequeño análisis del sector. Obras sociales, ¿sí? Los agentes del seguro de salud, cae el empleo formal, caída relativa de los salarios, y hay una alerta, ¿sí?, por la situación financiera. El Ministerio de Salud salió al rescate con la resolución y a través de la superintendencia 941 que se prorroga, y yo les decía que el otro día estaba escuchando algo muy interesante, ¿sí?, porque el ATP y estos mecanismos están previstos hasta diciembre. Ahora, el sistema de salud, a lo cual las obras sociales han atendido mucho menos, ¿sí? Después, perdón, no es con las obras sociales particularmente, es con los prestadores privados. Ahora lo voy a hablar, perdonen si los mareé, pero sí hay una alerta muy importante sobre la situación financiera, sobre todo con la caída del empleo formal. Perdonen, ¿eh? Retomo entonces, caída del empleo formal, caída de los salarios, obviamente cómo va a sobrevivir el sector, ya lo hemos vivido en otras crisis, el gobierno, ¿sí?, sale a buscar recursos. Un recurso es el Fondo Solidario, por supuesto que es de las obras sociales y que debería actuar rápidamente. Y el PAMI, ¿sí?, que bueno, y las obras sociales provinciales van a depender de las distintas jurisdicciones, de sus circunstancias. Hay jurisdicciones que le dieron más importancia a las obras sociales provinciales, hay otros que no. Hay, obviamente, que las obras sociales provinciales, perdónenme, no caen respecto a la cantidad de empleados, porque el Estado no despide, pero sí en función del salario real, ¿sí? Lo cual, evidentemente, hay como determinados momentos y jurisdicciones
que han actuado distinto. Lo mismo con el tema PAMI o con las obras sociales creadas de ley especial, la obra social del personal militar, policía y demás. Por otro lado tenemos los prepagos que ya venían sufriendo pérdidas en los últimos años, ¿sí? Que no vienen perdiendo con la inflación por los aumentos, pero cuando hablo de la inflación medidas en términos de IPC, ¿sí? Medida en términos de precio del consumidor. Ahora, respecto a la inflación médica, temas que traigo del año pasado, que, como ser, por ejemplo, el avance tecnológico, temas como la judicialización que sigue avanzando, ¿sí? Nuevas patologías que hay que cubrir. Digo, ¿perdió o no perdió contra la inflación? ¿Cuál fue la inflación real que las prepagos han sufrido? Entonces, vienen con pérdida de gente, teóricamente no pierden contra la inflación, hay que ver. Pero sí, también tengo el temor de cómo van a afrontar los pagos y las cargas sociales, ¿sí? Cómo la gente va a afrontar los pagos y las cargas sociales, cuánta gente se va a caer del sistema. En principio, una percepción, la gente empezó a averiguar más para asociarse a los prepagos al principio de la pandemia. Esto es algo que lo salió a decir la Asociación de Empresas de Medicina Prepaga. ¿Por qué? Porque la gente empezó a ver nuevamente la salud como algo prioritario. Y gente que había cortado por distintas cuestiones algunos planes y demás, trató de volver a reincorporarse o incorporarse a planes más altos. Una tendencia que no siguió a lo largo de toda la pandemia, porque la gente empezó a sufrir, obviamente, todo lo que veníamos diciendo de recortes salariales, por un lado, y por otro lado, de pérdida de la capacidad adquisitiva. Así todo, Lo que tuviste ¿sí? no fueron síntomas completos. Ahí está, perdónenme. Bien, lo cual también dentro de los prepagos empieza a verse una caída, ¿sí? De los planes más altos y alguna pérdida, no tan importante, pero sí una pérdida de cantidad de socios, una pérdida que ya venían además sufriendo en los últimos años. Bien, ¿qué pasa con los prestadores? Ya tenían una situación pre-COVID complicada financieramente, un gran costo fijo, aumento de salarios, presión inflacionaria por costos e insumos, complicaciones, ¿sí? Complicaciones de inversión, falta de créditos, y han perdido mucha, pero mucha facturación por el COVID. Acá es donde quería hablar del ATP, porque el ATP ha servido, ¿sí? Ha compensado sobre todo el tema salarial, prácticamente el 65% de los costos de los sanatorios grandes, 60-65 son salarios, lo cual una parte importante han podido recomponer a través del ATP, pero el ATP, como les decía recién, se acaba en diciembre, por lo menos está previsto para diciembre. Y si no aumenta ya mismo la cantidad de gente que está atendiéndose, ¿sí? Si no aumenta la facturación, va a haber un serio problema porque los primeros meses, porque la cobranza no es inmediata, es a 90 días, es a 120 días, lo cual si no se recompone ahora, para diciembre, por más ATP que haya en enero, no se va a poder cubrir los costos. Perdón si no fui claro, me parece que los mareé un poquito hablando, veo alguna cara de no haberme podido seguir. Pero traducido lo que quiero decir es que si en diciembre se corta el ATP y en enero se va a cobrar lo que se está facturando ahora, ¿sí? Septiembre, octubre, no va a alcanzar para cubrir los costos de los prestadores. ¿Por qué? Una cuestión simple, porque está caída la facturación total. Entonces ahí vamos a tener un serio problema donde va a tener que revisar el Estado a ver cómo van a lograr sobrevivir muchos prestadores que en este contexto ya les está costando sobrevivir. Y por el otro lado tenemos a los prestadores públicos, que tenemos más de 70 años de abandono, en mayor o menor medida, con
¿Se me escucha? Sí, ahí se Ahora sí. escucha. Sí, se escucha. ¿Dónde me perdieron? Perdónenme, pero me di cuenta recién cuando se me desconectó. Hace una hora. Una broma. Cuando dijiste los prestadores públicos. Prestadores públicos. Bien, en el hola, ¿qué tal? Me perdieron, no hay problema, no, ahí estoy. Cuando hablaba de los prestadores públicos. Los mareé en el hola, ¿qué tal? Eso. Bueno, bien, volviendo un poquito entonces, los prestadores públicos, digamos, después de tanto abandono, han sido los grandes ganadores de la pandemia, ¿sí? Con incorporación de tecnologías, con incorporación de equipamiento, incluso de personal. Nosotros hace años ¿Se fue? Otra vez se perdió. Sí, otra vez. otra vez. Perdónenme, pero la estabilidad de internet a veces Ahora no se depende escucha de bien. mí. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ahora sí. Gracias. De nada. Gracias a mí. Bien. Les decía que el sector público fue el gran ganador de la pandemia, ¿sí? Porque ha incorporado cosas que hace muchos años no lo hacía, y algo tal vez importante para aclarar y que está escrito ahí, que va en contra de mi deseo, creo que va a pasar muchos años para que tengamos otra inversión semejante. Creo que el sector salud público puede ser un gran disparador para el crecimiento del país, vía obra pública. Como les decía antes, la pandemia sacó lo mejor y lo peor y nos mostró, o le mostró a la gente que está fuera del sistema de salud, ¿sí? Que el sistema de salud es muy inequitativo, está muy fragmentado y que sin el sector público hay gente que se cayó y hay gente que no va a poder acceder, y que si no somos solidarios entre todos nos va a pasar la realidad por encima. Me parece que si esto lo terminaban de entender la población y principalmente los gobiernos, el sector puede ser un gran disparador para el crecimiento, ¿sí? Con inversiones importantes. Debería serlo, a mi entender. ¿Qué herramientas y qué soluciones proponemos? Lamentablemente acá dejo de ser tal vez original. Para quienes me escucharon el año pasado, quienes vieron las filminas el año pasado, no estoy proponiendo nada nuevo. Creo que a pesar de todo y el gran esfuerzo que hizo los gobiernos para sentarse con muchos sectores, lo siguió haciendo por sectores. No hizo un esfuerzo para unificar el sistema de salud. Sí, me parece que acá hubo un tema importante. Si nosotros queremos sobrevivir, vamos a tener que sobrevivir todos juntos, y el Estado tiene que terminar de tomar o aprovechar este empuje que tenemos ahora con el coronavirus, y el Ministerio hacerse fuerte en la rectoría, sí, muy bien, ahí está, en la rectoría del sistema. Otro tema que nos surge, que es importantísimo y que ha sido un parche nomás, es la reforma del sistema fiscal integral, sobre todo, ¿sí? para el sector de salud. Tanto impuestos como de la seguridad social, los servicios públicos. El sector salud no puede seguir teniendo, ¿sí? la cantidad de impuestos que está sufriendo en estos momentos. Y finalmente, como decía recién, creo que el sector público puede ser un gran desarrollador de la economía, pero también el sector privado. Claramente es necesario que haya crédito para el sector privado, la inversión que se puede hacer. El sector da mucho, pero mucha empleabilidad. Es un sector que es mano de obra dependiente, lo cual esto genera, ¿sí? que cada inversión tenga más y más empleo, lo cual también es un punto muy fuerte que tenemos y que tendríamos que aprovechar, ¿sí? y que el gobierno debería aprovechar. Para terminar rápidamente algunas conclusiones, porque vi que me excedí en el tiempo.
En cuanto a resultados sanitarios, creo que son positivos. La pregunta es si se podría haber tenido mejores resultados. Yo creo que sí. Sí, sobre todo si hubiésemos reforzado la atención primaria en primer momento. Pero creo que son positivos a pesar del crecimiento actual. Resultados económicos negativos. Yo creo que es negativo, claramente. La pregunta es si el responsable fue el COVID o el aislamiento, un poco lo que les planteaba antes, pero independientemente del culpable, claramente nosotros tenemos un serio problema, ¿sí? Estructural económico. Y si no empezamos a hacer reformas de nuestra estructura, como recién decía, el sector impositivo, si no hacemos reformas en el sector del financiamiento, el sector bancario, no vamos a poder salir nunca de estas crisis. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer contra el COVID? Hay que aplanar la doble curva. Hay países que han decidido aplanar la curva económica y se han encontrado con una curva y una profundidad con la recesión, una curva económica muy mala, y en países que han enfrentado, ¿sí?, la curva económica y no la curva económica, perdón, se han enfrentado o aplanado la curva económica, pero no la curva sanitaria, lo cual le ha generado muchísimos muertos. Creo que hay que buscar aplanar las dos curvas, un equilibrio, algo que el mundo entero está tratando de buscar, más allá de algunas estrategias, más allá de si sirvieron o no. Creo que esa es otra discusión, si la estrategia utilizada por Argentina ha servido o no. Lo que nosotros podemos ver es que no es una lucha, no es una maratón, esto es una maratón, no es una carrera de corto plazo. ¿Sí? Y finalmente, la pregunta que siempre hago es: ¿qué hubiese pasado sin el aislamiento? Y esta es la pregunta que yo no dejo de hacerme, que es contrafáctica, que por los modelos que hemos visto generarían 40.000 muertos de entrada. La pregunta es si esos 40.000 muertos en los primeros meses no se van a terminar dando, por supuesto que terminaría siendo un fracaso, pero en el tiempo, si la vacuna va a llegar antes, si va a existir la famosa, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, la idea sueca, ¿no? La idea de que se contagie todo el mundo. Bien, uy, se me fue el nombre estratégico, perdónenme. Inmunidad de rebaño. Exactamente, gracias. La inmunidad del rebaño. Cuando estamos viendo que hay recontagios y reinfecciones, ¿qué pasa si se pierden los anticuerpos rápidamente y no generamos inmunidad, ¿sí?, celular? No generamos la inmunidad a largo plazo. ¿Nos volvemos a infectar o no nos volvemos a infectar? ¿Se genera la inmunidad de rebaño sin una vacuna? Entonces la gran pregunta es: ¿qué hubiese pasado sin? Y es contrafáctica. La realidad es que no podemos discutir una o la otra. Bueno, creo que hasta acá yo llegué. Vi que en el chat hubo varias preguntas. Permiso, yo dejo de compartir, así les puedo ver la cara. ¿Sí? Si querés, Natalia, tomar nuevamente el mando, o el doctor Coronel, así charlamos. Inmunidad del rebaño, acá puso Ethel. Sí, los escucho, perdón. Doctor Coronel. Bueno, estoy leyendo las preguntas justamente, Ariel. Sí. Bueno, la verdad que la charla ha sido muy abarcativa, has tocado muchos temas muy interesantes. A mí me surgieron muchas preguntas también mientras ibas hablando, y lo que veo es que hay un sinnúmero de preguntas que se han volcado, ¿no? Yo pido disculpas, pero yo en el chat no las puedo ver porque cuando me desconecté se me fueron. Se voy se a me ir desconectaron, leyendo entonces las que las han he perdido. llegado, y algunas que tengo Por yo favor. también. Dale. Una es, Graciela Tejedor comenta, dice: ¿cómo crees que vamos a aguantar siendo Argentina? Y bueno, siendo Argentina en un contexto mundial, ¿cómo es que vamos a salir de esto en este contexto? Esa es la pregunta de Graciela. El problema que nosotros tenemos no es aguantar, vamos a aguantar como venimos haciéndolo, lamentablemente con un costo económico, social alto,
¿sí? Esperemos que sanitariamente encontremos la curva, pero me parece que económicamente no vamos a poder aplanar nada. Y la realidad es que podemos, sí, y ahí es donde me parece recuperarnos tal vez más rápido si hacemos las cosas un poquito mejor. O sea, si nosotros tratamos de mantener a flote a las empresas, si buscamos rápidamente cerrar una buena negociación, ¿sí?, con el FMI y conseguir que ingrese dólares para poder generar crédito para las empresas, si realmente en algún punto logramos esto, vamos a poder salir y reflotar. Creo que aguantar es una palabra que nos va a costar muchísimo, ¿sí? Vamos a seguir imprimiendo, vamos a generar problemas. La tecnología es una gran herramienta, esto de la vacuna que se va a producir acá y en México, y asegurarnos la vacuna, si esto realmente va a ser así y a un bajo costo, creo que va a ser una de las grandes ventajas que podemos llegar a tener. Ojalá se apruebe, ojalá sea exitosa las pruebas, ¿sí? Creo que el punto no está tal vez en cómo vamos a sobrevivir, porque la verdad es que el esfuerzo va a ser tremendo, sino cómo vamos a reactivar. Y Bien. hasta que no haya una nueva reactivación. Hay un Hasta que no controlemos un comentario, una pregunta, en la cual dice: mientras no haya posibilidades de trabajo genuino, no hay posibilidades de crecimiento ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Bueno, es una realidad, eso yo creo que lo estamos viviendo, lo sabemos, y si quieres hacer algo más o algún otro aporte. No, a ver, totalmente de acuerdo. El tema es cómo generamos trabajo genuino cuando, insisto, en el mundo se cae el trabajo. Entonces, ¿tenemos que ser originales? Sí, tenemos que ser originales, tenemos que tratar de generar trabajo genuino y legal, ¿sí? Tendríamos que replantearnos tal vez, como dije hace un ratito, el tema de la cantidad de impuestos que tenemos para las empresas, pero lo que es cierto es que necesitamos generar trabajo urgentemente, pero el problema es cómo. ¿Cómo? Porque el comercio está parado mundialmente. Estamos en caída de producción. ¿Tú me escuchó? Perdón, Jorge. Graciela, te veo levantar la mano. Ariel, ¿no crees vos que en realidad el cambio tendría que ser más cultural en nuestro país para poder afrontar todas las problemáticas, que estoy absolutamente de acuerdo contigo de todo lo que enumeraste? Porque si no vamos a terminar haciendo, por ejemplo, parches fiscales. El sistema de salud va a seguir semi-integrado, la desigualdad entre lo público, lo privado y la seguridad social es fantástica, porque lo público no tiene obligatoriedad del PMO, pero sin embargo tampoco se le ha, como dijiste, se ha mejorado, como dijiste vos, en 70 años realmente. La diferenciación hoy en tiempo es muy grande, porque habiendo incorporado organizaciones de salud, lo que es la telesalud, y el hospital público o la seguridad social hiperdimensionada va a seguir atrasado, estas diferencias pasan a ser muy difícil que realmente el país tome un camino unificado hacia una mejor Argentina a todo nivel. ¿Qué opinas vos de esto? Sí, Graciela, a ver, coincido bastante. Coincido en el tema de que es un cambio cultural. Yo creo que el gran cambio cultural que sufrimos en los 90, que perdimos mucha solidaridad, digo, desde el punto de vista de obras sociales, pero digo, desde el punto de vista personal, no nos olvidemos que en las revistas, y de vuelta, yo quiero aclarar siempre que saco el color político de lado, ¿sí? Pero aplaudíamos que el presidente se iba con una Ferrari prestada por una empresa en 2 horas a Mar del Plata, violando cualquier normativa de tránsito, ética
y de todo, y pasamos a aplaudirlo en los 90. Yo creo que a Alfonsín eso no se lo hubiesen perdonado. Si lo hubiese hecho, claramente no lo hubiese hecho, no lo hizo, pero claramente que en los 80 había otra cultura, y creo que gran parte de los problemas que nosotros estamos pagando ahora, esa cultura que la cambiamos en la década del 90, que pasamos a un egoísmo, a un individualismo mucho más importante de lo que teníamos. Coincido en ese sentido. Y que va a costar cambiar. Irlanda cambió en 40 años, no cambió de un día para el otro. Y quiero decirles, tomo el caso de Irlanda porque es muy interesante. Irlanda es uno de los países que más inversión hace en educación del mundo y en innovación y ciencia, ¿sí? Y era, digamos, para ponerlo en términos generales, era, digamos, como la Argentina hoy al mundo, digamos, algo chiquito, aislado, pequeño para la economía mundial y sobre todo estando en Europa con grandes potencias. Bueno, hoy Irlanda no tiene nada que envidiarle a ninguno de estos países. Jorge, perdón. Dice Ariel, ¿qué opinás de lo que indicó el diario británico The Telegraph sobre las medidas tomadas por el gobierno argentino y la extensa cuarentena? Mira, lo leí hoy, no lo leí del todo, no lo llegué a leer porque la verdad me llegó por la mañana, así que las noticias de hoy, lo mismo que por eso no actualicé, las noticias las leo a la noche, lamentablemente, pero me imagino que sí, a ver, que apuntan a que lo único que habremos hecho es pasar para adelante, ¿sí? Que la Argentina está creciendo. Ayer dicen que fue, no sé si están de Telegraph, pero he escuchado hoy que la Argentina ayer fue el país que más contagiados tuvo en el mundo en el día, ¿sí? Lo cual no nos pone en un buen lugar. También después hubo una crítica muy importante dentro de Estados Unidos mismo, ¿sí? Telegraph es inglés igual me parece, ¿no? O norteamericano, perdóneme. Es inglés. Es inglés. Mirá, cada país hace lo que puede. Ojalá te diría que no tiene razón. Sinceramente el tiempo nos va a sacar o nos va a dar la razón. Inglaterra sufrió mucho al principio y después cambió totalmente. Digo, una pregunta que había hecho yo es las fuentes de financiamiento del sistema sanitario con la gran fragmentación del sistema y los altos costos de la tecnología, ¿son sustentables o tenemos que aspirar a un cambio de paradigma en los sistemas de salud? Ojalá que sea un cambio de paradigma. Hay un muy buen escrito del año pasado, del anteaño de la OPS acerca del espacio fiscal para la salud. Argentina no fue analizado, pero sí 13 países de Latinoamérica, donde tendríamos que hacer nosotros un estudio muy importante. Lo único que no podemos hacer, y que yo siempre estoy en contra, es pensar que ser más eficientes es lo que nos va a dar los recursos suficientes. ¿Sí? Primero porque hay que declararse ineficiente. Y esto nos cuesta mucho. Nosotros no olvidemos que en los últimos 30 años la salud ha avanzado a pasos agigantados, ¿sí? Los resultados han sido muy exitosos y en otros sectores, ¿sí? No tanto. Digo, ni pensar en educación, por ejemplo. Digo, desde términos objetivos. ¿Se me escucha o se me cortó? Perdón. Ah, bien, bien. Pero me pareció el cartelito inestable. Digo, en educación hemos tenido, y soy parte del sistema de educación, pero hemos tenido caídas tremendas en cuanto a resultados y nadie se le ocurre decir que es un sector ineficiente. Y nosotros que tenemos grandes avances en el sector salud, somos los primeros en declararnos ineficientes. Entonces me parece que primero nos tenemos que declarar ineficientes, que es algo que a mí ya no me gusta. Segundo, sí somos en parte ineficientes, ¿sí? valga toda esta aclaración para decir sí somos ineficientes y podemos mejorar. Claro, como cualquier sector podemos mejorar. Ahora, tenemos que ser sinceros, ¿sí? No podemos decir la ineficiencia pasa porque tendríamos que hacer más atención primaria. Porque la atención primaria es toda una inversión, pero también tenemos que seguir invirtiendo en nuestros hospitales, que hoy la plata no termina de alcanzar.
también tenemos que seguir invirtiendo en el sector prestacional privado, que hoy está en una crisis, no hoy, hace varios años está en una crisis. Entonces, ¿deberíamos cortar con la fragmentación? Es un problema. ¿Deberíamos unificar el sistema? Sí, seguro. ¿Sí? Ahora, si ustedes me dicen, deberían, por ejemplo, por decir algo, dejar de existir las prepagas, así somos más solidarios, no. Hay gente que quiere y que consume prepagas. Acá y en el mundo, incluso en Inglaterra hay un porcentaje que consume prepaga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mejorar? Sí, tenemos que mejorar. ¿Tenemos que ser más eficientes? Sí. ¿Esa es la solución? No. Ojo que no nos mientan que tenemos que ser eficientes y que con eso vamos a resolver. La salud necesita conseguir más plata si quiere incorporar tecnología. Porque cuando incorpora tecnología, incorpora especialistas. ¿Sí? Y cuando incorpora especialistas, y cuando incorpora técnicos, y cuando incorpora administrativos, está dando trabajo. Entonces, ojo, que eso es costoso y hay que afrontarlo. Y si no, digamos, ¿qué es lo que queremos? Y ahí viene el cambio de paradigma, ¿qué es lo que entendemos por salud en serio? Bueno, esto es lo que tiene que dar un privado, esto es lo que tiene que dar la seguridad social, esto es lo que tiene que cubrir, ¿sí? Esto va a dar el Estado, y el resto no va. Esto es lo que podemos pagar, que es lo que nunca decimos. En otros países existen leyes de qué cubren y qué no cubren. En España, en Israel, en Chile, sistemas en los cuales es Estado, digo. En Inglaterra ni que hablar, ¿sí? Esto es lo que cubrimos, esto no lo cubrimos. Bueno, la Argentina no. La Argentina cree que puede seguir cubriendo todo a todos y es imposible. Entonces le damos nada a nadie. Ni hablar de las inequidades, ¿sí? Escuchaba, había gente de San Juan y San Juan tiene la cantidad de médicos muy bajo cada 1000 habitantes. No recuerdo ahora el número, pero estando en el noreste de la Argentina, está entre los más bajos. Y hoy, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires tiene 50 médicos cada 1000 habitantes. No, perdón, un médico cada 50 habitantes. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de una inequidad tremenda. Alguien preguntó ahí qué pasa con la seguridad social. También hay que integrarla, ¿sí? También hay que integrarla a un modelo prestacional, un modelo de financiamiento. ¿Cómo la tenemos que integrar? No la tenemos que hacer desaparecer de ninguna manera. ¿La tenemos que mejorar? Sí, por supuesto. ¿Sí? Pero no puede ser que tengamos leyes parciales, ni por patología, ni para cada una de las partes. No tenemos una ley de salud. Me preguntan qué opinás perdón que las lea, Jorge, pero ahora me empiezan a aparecer las preguntas. No hay problema. ¿Qué opinás de cobrar a los extranjeros? La verdad es que yo estoy muy orgulloso de poder atender gente que no encuentra el resultado de salud en otros lados. A ver, acá hay todo un paradigma. Yo trabajo en la ciudad de Buenos Aires, quiero aclararlo. No creo que sea la misma situación en todo el país. La ciudad de Buenos Aires vive de sus propios ingresos, el 62% es el impuesto al consumo, que se llama ingresos brutos, en una ciudad que circulan 8 millones de habitantes, pero viven solamente 3 millones y medio, y que genera ingresos brutos, o sea, el doble de lo que está en sus habitantes. O sea, tiene un financiamiento extraordinario. Si nosotros estamos hablando de que una persona viene de otro país y queda viviendo en la ciudad de Buenos Aires, está pagando sus impuestos. Si me están diciendo, bueno, pero ¿cuántos tours sanitarios hay? La verdad que los tours sanitarios hace tiempo que se vienen cortando porque no es fácil. A ver, esto es importante. Si vos venís, primero, para que haya un tour sanitario tiene que haber alguien adentro que genere un negocio propio, porque si no, no conseguís turno inmediato. ¿Sí? Entran, te consiguen la prótesis, te operan, si son tratamientos de HIV o tratamientos crónicos, viven en la Argentina. No pueden estar yendo y viniendo. Entonces, la verdad es que la ciudad de Buenos Aires tiene estructura y financiamiento para atender, ¿sí? Mucha gente. Debería definir qué quiere atender primero igual, ¿eh? Y debería definir de qué modalidad. Que si hay algo que yo tengo que reconocer en este último gobierno, más allá de todo de la ciudad de Buenos Aires, es que está trabajando hace 8 años y no sucedía con el mismo gobierno, el mismo partido, los 8 años anteriores. Digo, para sacarle el color, ¿sí? No quiero defender uno u otro, pero hace 8 años que la ciudad viene trabajando con el Plan de Salud 2030.
y está dando un rol a los hospitales y está generando un cambio que es lento, que buscamos mayor accesibilidad y demás, pero estamos con un horizonte, ¿sí? Y eso es muy importante, además de que informatizaron y los indocumentados están por debajo del 2%, ¿sí? Lo cual todo el resto tiene documento argentino. Y si no son argentinos, viven en la Argentina. Sí, Graciela. Perdón, Sí, pero Jorge. no todos aportan. La cantidad de extranjeros que están en el mercado informal, es decir, no por no atenderlos, y no tengo Pero nada cuando consumen, Graciela, el tema es que consumen. Sí, pero no Y nosotros nos aportan. financiamos del Esa es la consumo. realidad. La clase media es la que realmente aporta al sistema, y si vos vas a viajar al extranjero o vas a residir en el extranjero X cantidad de tiempo, tenés que contratar un servicio privado. Entonces, ¿por qué en nuestro país, a cualquier lugar del mundo que te vayas, por qué nosotros no utilizamos la misma metodología? A ver, no es así. Por ejemplo, Panamá tiene atención gratuita para los turistas, ¿sí? En casos... ¿Qué tipo vos de llegás, atención, Ariel? No podés Pará, comparar. Estamos hablando en serio. pero ellos definen que si vos sos turista, no te van a cubrir preexistencias ni te van a dar medicación, lo definen. Entonces te dicen, vos tenés un accidente en mi país, yo te cubro. Bueno, pero es una política que define la ciudad, porque si vos querés cambiarlo, lo tiene que cambiar la constitución de la ciudad. Y si Jujuy lo quiere cambiar, tiene que cambiarlo Jujuy. No. Sí. Porque la Constitución dice que todos deben ser, tanto la nacional como de la ciudad, y tomemos la nacional, dice que todo que toda persona que transite por el territorio argentino tiene derecho a la salud. Pero nada exceptúa de que ese derecho a la salud se le pueda cobrar, según las circunstancias y según las características. Graciela, algunos pagan indirectamente con impuestos, pero hay otros que no pagan. La salud está garantizada por el derecho constitucional a partir de tratados institucionales. Sí, la palabra pero salud nada dice que no puedas cobrar. La palabra salud está definida en la Constitución Nacional explícitamente como derecho al consumo, no como prestación individual. Entonces, son las leyes provinciales que tienen la responsabilidad, porque no está delegado a la nación la salud, las que toman los casos. Es más, Ushuaia, si vos sos extranjero y no tenés cobertura, te cobra. En el hospital público de Ushuaia. Y los hospitales municipales, donde el que define es la municipalidad, también hay hospitales que te cobran o que no te atienden si no sos de la municipalidad. La gratuidad la definen las provincias. Ushuaia no lo definió. Está bien. Cuando vos Ushuaia, hablas de consumo, Tierra del Fuego. A ver, desde lo que es desde la Constitución Nacional, cuando vos hablas de consumo, estamos de acuerdo, eso no implica que no le puedas cobrar. A ver, pero bien. Eso, la gratuidad, Ciudad de Buenos Aires lo pone en su Constitución, no viene de la Constitución Nacional. Claro, pero la gratuidad conceptualmente y filosóficamente no existe, porque vos estás pagando tasas, impuestos y contribuciones, por lo tanto el sistema no es gratis, sino que tiene una financiación indirecta. Por supuesto que no es gratis. Es de acceso gratuito. Y bueno, que de hecho el hospital público no se define por ser de acceso gratuito. Bien, pero a ver... ¿Puedo hacer una sola pequeña cosa? Samantha, ¿podés llegar a conectarte por Skype? Gracias, perdón. Hay una participante acá que necesito que se conecte por Skype con mi curso que ya está empezando. Yo tengo que dar clases en estos momentos. No, por favor. Gracias a mí. Y que es mi ayudante de la facultad además, así que me da una mano siempre y es una genia. Residente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y trabajadora del Pirobano. A ver, es muy largo, yo lo he discutido incluso hasta con Ginés en su momento, cuando Morales dijo que quería cambiar y quería cobrarle a los extranjeros, ¿sí? Y Ginés dijo que no podía hacerlo porque cambiaba el estatus internacional, y resulta que en realidad no es solamente eso y es mucho más complejo. Pero la realidad es que le corresponde la salud a las provincias, ¿sí? Son las provincias las que definen, por eso siempre traigo el caso de Tierra del Fuego,
son las provincias que definen la gratuidad o no gratuidad de los servicios. De hecho, el hospital militar es un hospital público nacional y no es de acceso libre ni gratuito. Sí, sí. O el clínicas que depende de la UBA. Entonces, Sí, pero ¿y el es resto de mucho los más 33? complejo que solamente eso. Pero Ariel, ¿y el resto de los 33 hospitales que no se los puede, ediliciamente habría que hacer que se reestructuren? Es decir, Claro, ¿cómo pero esos son podemos de la buscar ciudad. financiación si siempre la buscamos en el mismo lado? Si seguimos buscando Pero eso es de la financiación... ciudad. Bueno, pero ¿y qué pasó con eso? Porque los 33 hospitales de la ciudad de Buenos Aires necesitan solamente desde lo edilicio y no podemos buscar las fuentes de financiación siempre en lo mismo. Esta es la realidad. Y si no lo miramos, a ver, yo estoy de acuerdo con vos en casi todo. El punto es, desde mi mirada y como especialista en gestión pública, que no podemos seguir mirando de a pedacitos. Si queremos ser un país... No, estoy de acuerdo. A ver, creo que tiene que haber una cuestión más integral y que no es sencillo. ¿Sí? Esto está claro, pero por eso digo, es muy complejo, claro. Yo creo que también no es algo para discutir solamente ahora. Yo no estoy de acuerdo con que haya que cobrar, digo, y creo que si lo queremos hacer, lo que tenemos que hacer es tomar este costo político desde las provincias. Por supuesto que debe participar la nación, sí y demás, pero bueno, tiene que tomarlo las provincias. Y asumirlo las provincias. Pero, insisto, Ciudad de Buenos Aires tiene un financiamiento muy, muy grande desde el consumo. Y la Argentina misma, su primer impuesto es el IVA. Ay, ¿me quedé afuera? No, se escucha, pero no alcanza, Ariel, ese es el tema. Ariel, yo creo que este es un tema realmente interesante. Ay, no los escucho más. Es un tema que va a generar polémica, yo creo que lo podemos discutir para otra charla, porque en las provincias como las nuestras, en Jujuy, como hablaste, Hola. Yo estoy acá en el programa de facturación de un hospital de gestión descentralizada, y con todo esto sé las dificultades que generan, y cada vez que me dicen hay alguien de Bolivia que necesita un tratamiento de altísimo costo, lo que le cuesta al hospital muchas veces destinar recursos cuando tiene un presupuesto acotado, y mucho depende de la financiación que se obtiene a veces o del PAMI o de las otras obras sociales. Entonces, es difícil la asignación de recursos cuando los presupuestos son inelásticos, lamentablemente. El tema da para un tema... Sí, claro. Yo creo que es para un tema realmente importante, y las provincias fronterizas tendrían que hacerse escuchar y Nación tendría que apoyar, pasando ya para un tema político, porque pasa más allá de lo que dicen o no a veces las leyes. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta para seguir avanzando? Y bueno, ya estamos excedidos a veces del tiempo, y quería saber si hay alguna otra cosa que se quiera preguntar. Ubaldo, vos que estás en la red, ¿querés hacer alguna pregunta al respecto? Bueno, el problema que tenemos en la gente de la red argentina es que formamos parte todos de un sistema de prepagos, si bien son solidarios, pero escuchaba atentamente lo que decía Ariel respecto a las dificultades que desde hace mucho tiempo están teniendo en la medicina prepaga, que se le van incorporando a través de las leyes nacionales la cobertura de cosas que tendrían que ser, creo yo, pagadas por el Estado y no por el prepago. Sobre todo que los ingresos son regulados por la superintendencia, y después vos tenés gastos que superan a veces los ingresos, y es la causa y motivo de que se han ido cerrando tantos prepagos, se han vendido unos a otros, porque no es muy sustentable. Hay que estar con la economía muy finita para que no te desbandes. Así que yo creo que la economía en ese sentido y las leyes
tienen que acompañar, si quiere que haya un crecimiento de la medicina, de los prepagos, la medicina privada. Sí, estoy de acuerdo con vos. Yo creo que tiene que haber una ley de salud donde se defina básicamente cuál es la responsabilidad de cada uno de los subsectores, que eso me parece que es integrarlos, y por supuesto cómo se va a financiar cada uno de estos subsectores y qué es lo que tiene que cubrir, hasta dónde está la responsabilidad, hasta dónde no está, y más allá de la discusión de recién, si sí, si no, creo que lo que tiene que quedar claro es cómo y qué. Y si es posible, ese cómo y cómo, y ese qué. Yo me dedico a escribir un poquitito, tengo un blog propio, digo, algunos ya lo van conociendo. Uno de los temas que he planteado es si realmente podemos tener un sistema de salud de primer mundo con los recursos que tenemos. Y la realidad es que lo que podemos tener es un sistema como el que tenemos. Si lo organizamos puede ser un poco mejor, pero sin más recursos no lo vamos a poder mejorar mucho más. Lo tenemos que mejorar desde ya. Como acaba de decir el doctor Astrada, es urgente que haya una ley nacional de salud que garantice a todas las provincias el ingreso desde el sector público, pero también la integración del sector privado. ¿Cuáles son las responsabilidades de las prepagas? ¿Cuáles son las responsabilidades de las obras sociales? ¿Qué tienen que cubrir y cómo se van a financiar? Y a partir de esto, bueno, discutiremos todos los años y nos sentaremos a ver qué incorporamos y qué no. Y habrá más lobbies, habrá menos lobbies. Sí, otra igual. cosa. No, una cosa que en este momento, y por la pandemia, se agudizó, es el tema de el personal sanitario que ha tenido, que se ha contaminado, que se ha contagiado, que se ha enfermado. Y uno de los temas que uno ve todos los días, o por lo menos se entera, entra dentro de la economía, porque hay enfermeras, mucamas, camilleros, ambulancieros, que tienen pluriempleo. El pluriempleo para poder tener digamos, un buen ingreso. Entonces van saliendo de una clínica y se van a otra, o salen del hospital y van a una clínica. Y entonces ese personal, uno dice, tenemos tantos enfermeros. Sí, pero están en dos lugares distintos. Entonces, cuando es víctima de la enfermedad, hay dos lugares que se quedan sin la misma persona cubriendo ese puesto. Entonces, lo que yo pienso es jerarquizarlo al trabajador de la salud, que tenga un ingreso que le permita tener una vida digna, digamos, que pueda cubrir sus necesidades y no tener que salir a buscar otros sanatorios, hacer otras guardias, en fin. Desde el médico hasta el más humilde de los empleados de la salud. Yo creo que el pluriempleo es una cosa que perjudica a todo el sistema. Sí. Perdón, sí, claro que sí. El pluriempleo es un problema en el sector salud hace años, sobreexigiendo al recurso humano. Hay, a mi humilde opinión, una pequeña posibilidad si empezamos a mirar qué se hace en otros países del mundo, pero es para casi otra charla. Yo creo que el sistema de salud debería tener un sistema horizontal y no vertical de ascensos. Hoy en el hospital, si vos querés ser alguien más, vos tenés que ser jefe de servicio y estás perdiendo un gran científico muchas veces para darle tareas administrativas en las cuales no se los preparó. Ni siquiera tienen ganas de asumir muchas veces, pero por mayor prestigio, por mayor ingresos. Acá te debería haber una carrera horizontal donde uno va dándole crédito y además mayor rentabilidad a medida que se va mostrando resultados y se va capacitando en la especialidad que ha elegido. Porque nadie debería cambiar, digo, muchos de los que están hoy presentes se han volcado por la administración porque realmente le ha gustado la administración del sistema,
y hay otros que en su momento se metieron porque era la única manera de poder cambiar algo. Y me parece que han perdido tal vez algo que sí tenían ganas de seguir haciendo, que era su especialidad. Por eso tenemos directores de hospitales aberrantemente siguen operando, por ejemplo. Digo, no porque está mal que operen, pero no porque sean malos médicos, ¿eh? Digo, es aberrante porque a uno le paga algo distinto justamente para hacer algo distinto. Yo si no se enoja Jorge y demás, estoy súper excedido. Les voy a dejar en el chat mi mail, si tienen, yo le escribí ya a alguien en particular que preguntó, pero les dejo mi mail, me escriben o me siguen por cualquiera de mis redes, o a través de Jorge, a través de la RAED, a través de la Comra. Yo estoy 100% dispuesto para ustedes, pero tuve un error en la planificación, como todos los que nos dedicamos a planificar, y me olvidé que hoy tenía que arrancar la facultad y se me está haciendo un poquito tarde. Ariel, muy agradecido primera por clase y no toda quiero perder nada. Muy agradecido, Ariel, por toda la participación que has tenido. Agradecer a todos los que No, han por favor. participado y nos han acompañado. Seguramente vamos a seguir incentivando este tipo de reuniones. Y bueno, muchísimas gracias a vos y a todos. Y bueno, a la gente de la red que facilitó realmente pudiera hacer este evento. Así que los felicito a todos, muchas gracias y que tengan buenas tardes y a cuidarse. Igualmente. Dale. Chau. Gracias a todos, gracias por las palabras y todo, Grace. Igual yo te quiero, vos sabés. Besito grande. Chao, chicos. Yo también, Ariel. Graciela Tejedor es una amiga de muchos años acá en el sistema y que sabe y que hemos charlado muchas veces. Así que, bueno. Les deseo a todos muchísimas gracias. Gracias, Chao. Ariel. Chao, Aldo. Adiós, Chao, Jorge, adiós. Marta, Muchas Natalia. gracias por Un todo. placer. Chao, chicos. Chao a todos. Chao, chao.